Saludos. Después de hablar sobre la perspectiva de Jung en torno al cristianismo, nos parece esencial hablar sobre la influencia que tuvo el pensamiento oriental, las filosofías orientales, las religiones orientales, en el desarrollo de la psicología analítica de Carl Jung. Y comenzamos con esta cita de Jung, en donde nos dice que la meta de la psicoterapia es exactamente la misma que la meta del budismo. Y esto particularmente se refiere, Jung, al asunto del sufrimiento, de la pregunta de cómo manejamos el tema del dolor, del sufrimiento, cómo trascendemos el sufrimiento, cómo reducimos el sufrimiento y cómo obtenemos un grado de felicidad relativa. Y no hay duda de que la meta de la psicoterapia y de cualquier psicoterapia, no solamente la junguiana, es tratar de aliviar, reducir el sufrimiento de la persona que viene en busca de la ayuda. Y sabemos que en el budismo, Buda señalaba que a través de su filosofía, él nos presenta, en el budismo se presenta una manera de cómo eliminar completamente el dolor. Y eso vamos a hablar más adelante, pero como tal vez muchos de ustedes saben, tenía que ver con el asunto del apego. En el momento en que nosotros resolvemos el problema del apego, no nos apegamos a las cosas, no nos apegamos a las personas, pues resolvemos el problema del sufrimiento. La relación de Jung con el Oriente, a través de toda su obra, podemos tal vez describirla como una de mucha ambivalencia y de ambigüedad. Por un lado, Jung muestra un tremendo aprecio hacia el Oriente, hacia las filosofías orientales, hacia la religión oriental y la aportación que pueden hacer el pensamiento oriental al occidente, pero por otro lado vemos un cierto recelo en Jung, cierto temor a que los occidentales, los europeos, comiencen a practicar las filosofías orientales sin ningún tipo de pensamiento crítico y comiencen a adoptarlas de tal manera que se olviden de su trasfondo y su base occidental. Y eso vamos a discutirlo más adelante, pero les adelanto, ese tipo de actitud de Jung hacia las filosofías orientales. Y en varios momentos en su obra, Jung habla de esta relación complementaria entre el Oriente y el Occidente, en términos de el Oriente recalcando una actitud hacia el interior, de introversión, hacia la búsqueda interna, mientras que el Occidente con un estilo hacia la extroversión, hacia la búsqueda afuera, en el exterior. Y a los 85 años nos dice, una concepción racionalista, y esto específicamente, ¿no? Él asimila la concepción racionalista a la concepción occidental, aborda solo un aspecto del mundo,
pero no abarca ni con mucho todas las posibilidades de la vida. Las experiencias psíquicas no tienen sus raíces solo en el exterior, y los contenidos espirituales no derivan únicamente de la percepción sensible. Hay una vida psíquica y racional interna, la llamada vida espiritual, de la cual, a excepción de algunos místicos, nadie sabe casi nada o no quiere saberlo. La mayoría de las veces la vida interior es considerada como un sinsentido, y de nuevo, este vocabulario del sinsentido, de lo no racional, vocabulario que él trae del Libro Rojo, y de ser posible debe hacérsela cesar. Evidentemente, ello vale hoy tanto para Oriente como para Occidente. Sin embargo, en el interior del hombre se halla el origen y la fuente inagotable del yoga, del zen y de muchos otros movimientos espirituales de Oriente y de Occidente. Y vemos también en estas otras citas que en donde Jung sostiene que hay una base en el inconsciente colectivo que une a toda la humanidad. La humanidad es una sola psique. Y eso también tal vez se presenta como una manera de eliminar o de reducir las diferencias al final que puede haber entre el Oriente y el Occidente. Y esto es un tanto también peligroso, porque en este ánimo de enfatizar unidad, uno también puede cometer el error de eliminar diferencias fundamentales y no darle la importancia y el valor que tienen esas diferencias. Pero vemos también este pensamiento de Jung, de tratar de mirar también de que pues todos los seres humanos, al fin y al cabo, vamos a ser iguales porque todos tenemos este inconsciente colectivo en donde se trascienden estas diferencias culturales y de conciencia. Hay varios artículos, ensayos que tenemos sobre Jung dedicados específicamente al Oriente. Hay el tomo 11 específicamente de sus obras completas, se titula Acerca de la psicología de la religión occidental y oriental, y hay varios ensayos, entre los que podemos mencionar comentario psicológico al libro tibetano de la Gran Liberación, comentario psicológico al libro tibetano de los muertos, el yoga y Occidente, el prólogo, un libro de T.D. Suzuki, maestro zen, estudioso del zen, el budismo zen, la Gran Liberación, introducción al budismo zen. Y también Jung hizo el prólogo a una traducción del I Ching realizada por uno de sus grandes amigos, Richard Wilhelm, que también se convierte en una persona muy importante en la vida de Jung, ya que es una de las personas que estimula el interés en Jung en el pensamiento oriental. Otros trabajos también, en el volumen 10, Jung escribió El mundo ensoñador de la India y lo que la India puede enseñarnos, que son el fruto de un viaje que él hace a la India en 1938. Y en el volumen 13 se halla su comentario al libro, que es un comentario que realmente, en vez de ser comentario, es un libro, el secreto de la flor de oro. Así que tenemos todos estos artículos, ensayos que nos muestran que Jung era un estudioso de la psicología oriental, de la filosofía oriental, y que a través de toda su vida trata de conectar y es influenciado por la psicología oriental en el desarrollo de su psicología analítica.
Y esta influencia se ve a través de una serie de principios. Por ejemplo, la importancia que tiene la experiencia interna y la realidad del mundo psíquico. Y eso es esencialmente un aspecto bien importante en las filosofías orientales que en Jung es esencial dentro de la psicología analítica, y lo podemos ver en el Libro Rojo y a través de toda su obra. La esencia de la experiencia luminosa en vez de la creencia por fe. Y eso ya también lo hemos discutido, la importancia que tenía Jung desde bien pequeño, desde su niñez, que tiene para Jung el tener la experiencia directa de lo trascendental. Cuando nos referimos a lo luminoso, estamos hablando aquí a estos factores que atraen de manera intensa, estos factores trascendentales que se convierten en elementos que tienen una energía intensa que lleva a la persona a acercarse a la dimensión trascendental. La integridad la interesa como la trascendencia de los opuestos. Y este es otro también elemento básico, central de la psicología analítica de Jung. Lo hemos mencionado también a través de todo el curso, la importancia que tienen los opuestos y la importancia también que tiene la meta de la integración de esos opuestos para lograr entonces el desarrollo del individuo, la individuación. En Jung también vemos, y en las psicologías orientales, hubo un interés, una motivación por ir más allá de los confines del ego. El ego no es todo lo que somos. Es sencillamente una parte de la personalidad que hay que trascender. Y la transformación del individuo por nuestros propios esfuerzos, por nuestros esfuerzos. Aquí no hay un énfasis en trabajar por el cambio, por la transformación, pero desde nosotros mismos, sin depender de fuerzas externas. Y como mencionamos, esta relación de Jung con el Oriente es una relación un tanto ambigua, es un tanto ambivalente, porque por un lado él nos dice que debemos estudiar el Oriente, pero por otro lado nos dice que debemos tener mucho cuidado con la influencia de estas filosofías orientales. Y les voy a leer aquí un párrafo, una cita de Jung, que refleja esa ambivalencia y ese temor que tiene Jung hacia cómo las filosofías orientales pueden afectarnos. Quiero hacer una advertencia muy especial contra el intento de imitar las prácticas y sentimientos de la India. Nada surgirá nunca de ello. Ven cómo aquí Jung se expresa fuertemente sobre este asunto, a no ser una anulación artificial de nuestra inteligencia occidental. Claro que si hubiera alguien capaz de dejar totalmente Europa en todos los aspectos y pudiera realmente no ser otra cosa que un yogi y permanecer sentado en la posición de loto con todas las consecuencias éticas y prácticas que esto lleva consigo, evaporándose en una piel de gacela bajo un árbol polvoriento y terminando sus días en un no ser sin nombre, entonces yo tendría que admitir que esa persona entiende el yoga o a la manera india. Pero los que no pueden hacerlo no deberían comportarse como si lo hicieran. No pueden ni deben abandonar sin comprensión occidental. Más bien deberían acudir a ella sin imitaciones, sin sentimentalismo, para comprender en la medida que es posible la mente occidental. Así que Jung advierte fuertemente hacia los peligros de imitar las prácticas, y aquí habla específicamente de la India, pero esta actitud se refiere a todas las filosofías orientales.
por el peligro de que para él, los occidentales, debemos mantenernos siempre con una conciencia occidental. Y a mí siempre esto me ha parecido una gran paradoja en Jung, porque si él habla y sostiene que todos somos uno a través del inconsciente colectivo, esta advertencia parecería no hacer sentido. Habíamos mencionado al principio la cita de Jung de que la metapsicoterapia y el budismo era la misma. Y esto se refiere a lo que el budismo define como las 4 nobles verdades, que es la base del pensamiento budista. Número 1, la vida es sufrimiento. Número 2, el sufrimiento es debido al apego. Número 3, el apego puede ser vencido. Y existe un camino para conseguirlo. Y es, pues sin duda, el camino es el camino del desapego, de abandonarlo. En inglés también se llama el attachment. Sin embargo, tenemos que mencionar también que Jung sostiene que esta manera de manejar el sufrimiento no es la correcta. De que eliminar completamente el sufrimiento de nuestra vida no es posible. Es más, él se refiere como una ilusión. Que lo más que podemos nosotros llegar a hacer es endure it, ¿no? Es manejarlo, es poder aguantarlo, más allá que superarlo completamente. Porque Jung siempre ve, y esto tal vez es una perspectiva muy cristiana de Jung, la necesidad del sufrimiento en el crecimiento del individuo, en el desarrollo del individuo. Así que está en total desacuerdo de que el sufrimiento pueda ser eliminado completamente de nuestras vidas. Y en esta cita vuelve de nuevo a hablar sobre los peligros de emular los métodos orientales. Y que en realidad son los valores espirituales los que deben guiar, los que deben ser adoptados y no las prácticas como tal. Y aquí es una diferencia interesante en términos de las prácticas y los valores. Jung está en búsqueda de estos valores que hemos descrito en nuestra charla anteriormente, más que en realidad la práctica de las tradiciones orientales. Él estuvo también en la India en el 1938, habíamos mencionado esto, por 3 meses. Y en este ensayo que habla sobre su experiencia en su visita a la India, dice que él trató todos los medios de evitar a los llamados hombres sagrados, y particularmente porque él quería buscar su propia verdad y no aceptar la verdad de otros. Hay también una actitud en Jung que la refleja también en el libro rojo, de no seguir los ídolos, de no seguir a los yogis, de no seguir a los maestros y encontrar nuestra propia verdad. Y de nuevo, otra cita aquí, en donde Jung expresa la resistencia al Oriente. Específicamente aquí nos habla sobre la yoga. Y él dice, hacer yoga en cualquier lugar al que sea posible acceder por la línea telefónica no es más que una estafa espiritual. Y sobre el budismo zen también nos dice, la transferencia directa del zen a Occidente no es recomendable ni aún posible. Así que
nuevo esta resistencia y a esta advertencia de que los occidentales no deben practicar los métodos orientales. En El secreto de la flor de oro también hace referencia y nos advierte de los peligros de adoptar las prácticas orientales. Así que esto era una preocupación, lo que podemos concluir es una preocupación bien importante y que Jung aparentemente creía fuertemente en esto. Y él nos dice finalmente, si no, lo que él nos aconseja es desarrollar que el occidente debe desarrollar su propia yoga y que lo debe hacer sobre la base edificada por el cristianismo. Y aquí es que vemos de nuevo tal vez los prejuicios de Jung en torno a favorecer el cristianismo debido a que somos occidentales y no incluir las religiones y las filosofías orientales, en parte según el modelo de los ejercicios espirituales ignacianos, en parte con su propio método del diálogo con lo inconsciente, la imaginación activa. Así que él nos dice que la imaginación activa es la alternativa y eso debe estar edificado por el cristianismo. Él nos dice también que el Oriente es también, ¿no? Lo que enfatiza es un solo lado del asunto, enfatiza solamente una dimensión, así mismo como el Occidente, y que entonces ahí es donde está, que estos dos opuestos hay que verlos como complementarios. Y ahí él advierte que debemos estudiar yoga, pero no tratar de aplicarla. En este libro, que para todos aquellos de ustedes que quieran extender, ampliar su aprendizaje en torno de Jung y el pensamiento oriental, recomendamos el libro de Coward, Jung y el pensamiento oriental, muy bueno y muy completo. Y aquí también él continúa hablando. Coward nos hace una crítica a esta manera de Jung de mirar el pensamiento oriental y tal vez de los prejuicios que tenía Jung cuando nos ofrece esa mirada. Y de nuevo continúa otra cita en donde vemos aquí a Jung esta otra advertencia que hace sobre el practicar yoga. Otro concepto que podríamos mirar cuando estudiamos la influencia del pensamiento oriental en Jung es el concepto de karma. Y aparentemente Jung tenía una creencia también en el karma. Y específicamente, si él sostiene la idea del inconsciente colectivo, pues hace sentido que él crea en el karma como una idea también que nos ayuda a entender la vida. Y específicamente nos dice en esta cita de que
hasta los complejos pueden empezar siglos atrás, antes de que una persona nazca. Hay algo, ¿verdad? Y que tal vez no es el karma de las filosofías orientales, pero es este tipo de karma. Él también nos habla del concepto de que los problemas que tienen nuestros padres y nuestros antepasados familiares, si no se resuelven, uno es el que tiene que entonces resolverlo, que se convierte entonces en una especie de karma. Y esta es otra cita también que apoya en Memories, que tenemos en el capítulo sobre la vida después de la muerte, en Memories, Dreams and Reflections. En que refleja la noción también del karma y además de la reencarnación. Una religión también que aparenta influir el pensamiento de Jung es el taoísmo, una religión de la China atribuida a Lao Tse. Y en el taoísmo vemos varios elementos similares a la psicología analítica de Carl Jung, y que es muy probable que estos elementos influyeron en el desarrollo de la psicología analítica de Jung. Por ejemplo, el Tao es visto también como la unión de los opuestos, que es una idea que Jung integra a su psicología. En el taoísmo también existe lo que se llama el pensamiento del Wu Wei, que es la acción a través de la no acción. Y esto se refiere a lo que se conoce como dejar que las cosas ocurran, no ponerse al flujo de la naturaleza, al orden de las cosas. Muchas veces, en vez de tratar de resolver las cosas, lo mejor es dejar que ocurran, no oponer resistencia. Eso es un pensamiento bien oriental, y particularmente del taoísmo. Y dice Jung, hasta donde puedo yo ver, no hicieron nada, sino que dejaron suceder, como lo señala el maestro Luzu. Pues la luz circula según su propia ley, si uno no abandona su habitual vocación. El dejar ocurrir, el hacer en el no hacer, el dejarse de Meister Eckhart, me sirvieron de llave con la que logré abrir la puerta del camino. Debe poderse dejar suceder psíquicamente, a dejar que las cosas ocurran en la psique, que es parte del proceso de la imaginación activa. Y aquí hay varios fragmentos del libro básico del taoísmo, que es el Tao Te Ching. Se los dejamos por aquí para que usted los lea y vea también las relaciones de estos fragmentos con la psicología analítica de Carl Jung. Por ejemplo, venciendo lo imposible, lo blando vence a lo duro, lo que carece de forma penetra a lo impenetrable. Hay valor en no actuar, enseñando sin palabras, trabajando sin acción, es algo que pocos pueden comprender. Y otro de los fragmentos del Tao Te Ching. Y con esto entonces nosotros concluimos la charla sobre Jung y el Oriente, y esperemos que la misma le haya dado a usted una idea de la complejidad de la influencia que tiene el Oriente en Jung,
Y también de esta ambivalencia de Jung, esta manera única y especial de pensar sobre el pensamiento y las filosofías orientales. Para Jung, nos ofrecen una serie de valores y principios importantes, pero la práctica de estas tradiciones, el insertarlas en nuestra vida tal y como vienen de allá del Oriente, no es recomendable. Será entonces hasta la próxima.